me confirman si lo están viendo. A ver. ¿Ahí ven? Sí, profe, se ve bien. Bueno, cualquier cosa me avisan, porque por ahí deja de pasar la diapo o lo que sea y yo no me entero. Bueno, la idea de hoy es entonces empezar a trabajar algunos conceptos vinculados a aspectos epistemológicos. Vamos a empezar con el concepto de paradigma. Este concepto ustedes ya lo conocen, lo hemos trabajado en años anteriores, pero en general los libros de epistemología, muchos de ellos retoman y discuten a veces el concepto de Kuhn, entonces lo vamos a volver a retomar. Bueno, este concepto de paradigma Kuhn lo desarrolla en un librito de la década del 60, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, un librito cortito, de bolsillo, pero que es bibliografía obligada para trabajar las cuestiones de la epistemología. Él lo que propone, a raíz de un encuentro, él viene del campo de la física, hace un recorrido por una universidad de ciencias sociales en Inglaterra, y a partir de esa comparación que él hace entre las ciencias más exactas, más duras, que es su formación de base, y la historia y otras, a ver, permiso, voy a ingresar a alguien, disculpen. A ver. Bueno, seguimos. En base a este encuentro que él tiene con las ciencias sociales, se empieza a hacer algunos planteos y genera, digamos, este concepto que él denomina paradigma. Él, bueno, le da distintas acepciones a ese término. Por una parte, lo utiliza para definir creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad. Y por otra parte, los paradigmas dan soluciones concretas a problemas que se les presentan a los científicos. Y él usa esta categoría de ciencia normal para, digamos, diferenciar otros momentos de la historia de las disciplinas científicas que él va a denominar presciencia. Él considera que la ciencia normal es el periodo de determinada disciplina científica en la cual la mayoría de los científicos están de acuerdo acerca de cuál es el paradigma más apropiado para esa disciplina. Él llama el paradigma hegemónico. No quiere decir que todos los miembros de la disciplina acuerden, pero sí la mayoría. Entonces él plantea que en una ciencia, en este periodo de ciencia normal, se da mucho desarrollo teórico porque los científicos no se preocupan en discutir el paradigma, están todos, o en su mayoría, de acuerdo a cuál es el paradigma en común, y eso hace que puedan desarrollar mucha producción a nivel de las hipótesis. Entonces, Kuhn le asigna al paradigma una estructura comunitaria, es decir, no es que cada sujeto tiene un paradigma diferente, no, digamos, no existe un paradigma, tantos paradigmas como sujetos hay, sino que son construcciones sociales que tienen que ver con determinados, ahí me quedó una M suelta, no sé qué quise poner, con determinados acuerdos, con determinados supuestos, no siempre están explicitados esos acuerdos, y en torno a esos acuerdos se generan escuelas o líneas de pensamiento. Esto quiere decir que un mismo objeto de conocimiento, un mismo objeto de estudio puede ser abordado desde distintas tradiciones, podríamos decir. Estas tradiciones, estas escuelas están en competencia, ¿sí? Están en pugna, se disputan la verdad, digamos, entre comillas, acerca de ese objeto de conocimiento. Entonces,
todos los que comparten esa escuela o esa tradición tienen una serie de teorías, de conceptos y de métodos en común. Y que a su vez lo van transmitiendo de una generación a otra. Cuando un joven se acerca a una cátedra de una universidad, a un servicio de un hospital o a un equipo de investigación, además de formarse en investigación, en asistencia o en docencia, se forma desde un paradigma determinado. ¿Sí? De alguna forma, acuerda más o menos conscientemente con el paradigma que se utiliza en ese servicio, en esa cátedra o en ese equipo de investigación. Entonces, cuando uno lleva el tema del paradigma a las ciencias sociales, hay una autora, que es Lore Harnais, que ella va a discutir, va a confrontar en algún punto con Kuhn, porque lo que le genera conflicto a esta autora, a esta epistemóloga, es que para ella no existen periodos de ciencia normal, o por lo menos no existen en las ciencias sociales del modo que Kuhn lo propone. Para esta autora, esas discusiones en torno a los paradigmas, esas discusiones epistemológicas, son propias de las ciencias sociales. Entonces es como que discute esto de los periodos de presciencia y de ciencia normal, o también Kuhn le llama ciencias maduras. Porque lo que Lore Harnais va a decir y va a sostener es que en las ciencias sociales no solamente se discuten teorías, métodos o procedimientos, digamos, sino que también se discuten las bases mismas de esos procedimientos, es decir, que se discuten los paradigmas. Bueno, hasta ahí ¿cómo vamos? Bien, profe, se entiende. ¿Entiende? ¿Seguimos? Bien, bien. Bueno. Sí, sí. Lore Harnais va a proponer esta subclasificación de paradigmas, ella le llama paradigmas primitivos, Profe, a los paradigmas... Sí, perdón, hay una compañera que quiere entrar. a ver. A ver, vamos acá. Ahí está, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces decíamos que Lore Harnais propone esta clasificación y que habría para ella dos tipos de paradigmas. Los paradigmas que cada individuo va construyendo en sus procesos de socialización, sobre todo por pertenecer a una comunidad, pero también, por ejemplo, fruto de la escolarización. Y un paradigma técnico que es específico de las personas que tienen una profesión determinada, una disciplina determinada, que al incorporarse en las instituciones, sean formativas o sean laborales, van de alguna forma aceptando esas reglas de juego que tienen que ver con determinados paradigmas. Ella destaca que no siempre el paradigma es monolítico, es decir que uno no siempre es totalmente constructivista, totalmente historicista, totalmente positivista. Hay digamos, puntos de contacto en paradigmas que están más cercanos, que podrían ser compatibles, pero bueno, en general uno no está, digamos, no utiliza métodos de paradigmas que están demasiado opuestos, ¿no? Sería una incongruencia. A ver si alguien más que quiera entrar. Bueno, entonces estos son algunos aportes de Lore Harnais, ¿sí? ¿Qué es para ella hacer análisis paradigmático? Hacer análisis paradigmático es dilucidar el paradigma propio. Es decir, muchas veces cada uno de nosotros, nosotras, ejercemos nuestro trabajo, nuestra profesión, sin llevar a la conciencia en qué paradigma estamos ubicados. Entonces es saludable, es bueno, digamos, tiene que ver con el pensamiento crítico, poder dilucidar
digamos, de los recursos, de las herramientas, de las teorías que usamos para nuestro quehacer cotidiano, en qué paradigma estarían inscritos, ¿sí? Entonces eso requiere de un análisis de las prácticas y los discursos propios, qué conceptos, qué categorías utilizamos para digamos, en nuestro discurso, para hablar de nuestro objeto de estudio. Y también hacer análisis paradigmático es poder sondear los paradigmas ajenos, los paradigmas de los otros, también analizando sus prácticas, sus discursos, sus textos, qué autores refieren, a qué comunidades científicas adhieren, y por supuesto las prácticas, ¿sí? Observando sus prácticas. Entonces, ese análisis del paradigma implica llevar a un nivel explícito lo que muchas veces generalmente está implícito o sobreentendido. Siempre es una reconstrucción conjetural, es decir, que yo puedo analizar el discurso, los artículos, los libros de una persona, inferir que están posicionados en determinado paradigma, pero eso es siempre conjetural, ¿sí? Porque es un resultado de una interpretación subjetiva. Entonces, ese análisis se obtiene, digamos, el análisis paradigmático se obtiene de analizar las categorías empleadas y las omitidas, es decir, qué palabras abundan en el discurso y qué palabras no están dichas, digamos, ¿sí? Y esa búsqueda se alimenta de los métodos prescriptos o proscriptos, es decir, aquellos métodos que este autor, autora, fonoaudióloga, docente, etcétera, propone y los que utiliza y los que evita. Entonces, en esa selección que esta persona hace, quedan evidenciados algunos posicionamientos, ¿sí? Respecto al aprendizaje, respecto a la reeducación, respecto al lenguaje, respecto a si se construye, respecto a si se enseña, ¿sí? Y se bucea leyendo entre líneas. ¿Sí? En general, esto que estamos tratando de indagar, que tiene que ver con delucidar el paradigma de alguien, en general tiene que ver con leer entre líneas. Es lo implícito, es lo que aparece de soslayo, no es lo que está en general explicitado. Entonces, este vínculo que hace mucho que lo venimos trayendo, digamos, no es nada novedoso para ustedes, tendría que ver, lo podríamos pensar desde lo más macro, un paraguas, el paradigma, que está por encima de las teorías, de los postulados, de las categorías teóricas, de las categorías semánticas. Esas teorías proponen métodos, ¿sí? Proponen estrategias teórico-metodológicas, y esas estrategias, posturas y asunciones teórico-metodológicas las podemos ver en el nivel de praxis, la podemos ver en el nivel, digamos, de cotidianeidad, en las acciones que llevan adelante las y los profesionales. Este esquema que está acá es de alguna forma el mismo esquema de las categorías de análisis paradigmático. Si ustedes se fijan en esas palabras, esos títulos, son los mismos, dicho en términos más generales, no tan específicos, que ustedes tienen para trabajar en cuanto a las categorías de análisis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí? Bien, bueno. A ver, vamos a ver si hay alguien para entrar en la clase. ¿Bien más? Bueno, así entramos en algunas autoras específicas. Bien, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, Argumedo plantea este concepto de matrices de pensamiento teórico-político. Ella le da una dimensión política. ¿Qué propone? Propone que hay grandes corrientes de pensamiento científicas que tienen que ver con la producción de conocimiento que están vinculados con proyectos históricos y políticos de nivel más macro, de más alto alcance. Es decir que
si nosotros tuviéramos que discutir con Durkheim, ¿qué le diríamos? Que según Argumedo, la ciencia no es neutral. Por el contrario, está de alguna forma, perdón, esto me dispersa muchísimo, tener que interrumpir tanto. Ella lo que propone, podríamos decir, ella no lo dice explícitamente ni habla de Durkheim, pero si nosotros, digamos, pudiésemos hacer esta analogía, esta comparación, diríamos, esta autora está posicionada en un paradigma diferente, no es positivista, porque el positivista, ¿qué diría? Durkheim, Comte y todo este grupo de empiristas, ¿qué diría? Que la ciencia es neutral, que el científico deja a un lado sus preconceptos y sus preconcepciones al momento de investigar. ¿Y qué nos está diciendo Argumedo? Que la ciencia está de alguna forma condicionada, impactada por cuestiones históricas y políticas de esa época en donde se está llevando adelante ese conocimiento. Entonces, esas corrientes de pensamiento científicas son sistematizaciones, o sea, son sistemas de teorías, sistemas de conceptos, que influyen y fundamentan esos proyectos. Es decir, ella lo que está proponiendo acá es que hay una relación, podríamos decir, bidireccional. Los argumentos científicos, historiográficos, sociológicos, antropológicos de una época están de alguna forma condicionados por el proyecto histórico-político y a su vez sirven de argumento a ese proyecto histórico-político. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Bueno. Entonces, lo que ella plantea es que las cuestiones académicas no están estrictamente separadas, no podrían separarse de los procesos políticos y sociales de determinado momento de la historia. Entonces ahí ella plantea, digamos, esto es un extracto muy sintético de su escrito, ustedes después lo van a profundizar, pero ella lo que plantea es que esa relación que hay entre las corrientes teóricas que se van desarrollando en determinados momentos y el proyecto de sociedad que tiene en ese momento ese Estado, ese gobierno, etc., van generando matrices de pensamiento, es decir, van generando entramados de categorías semánticas que conforman nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, eso constituye las mentalidades, digamos, de una época en particular. Esto después, si bien muchas veces surge en el ámbito académico, después atraviesa el tejido social y entra, digamos, en lo que sería la cabeza, la mente del ciudadano común. Bueno, esto es como una síntesis donde ella propone que la matriz de pensamiento teórico-política es la articulación de esas categorías, que a su vez también hay ideologías y valores implicadas en esas tramas, en esa matriz de pensamiento, y que pueden tener, si bien en una época domina una matriz de pensamiento, puede tener distintas vertientes o matices, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ¿qué cuestiones están implícitas en las matrices de pensamiento de una comunidad de un momento histórico? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo se compone una sociedad? El desarrollo de una sociedad, cómo se interpreta la historia, los modelos más adecuados de una organización social, ¿sí? Todos estos son preconceptos o conceptos que están, digamos, en el pensamiento, en las matrices de pensamiento de un grupo o una comunidad determinada, y que a su vez a lo largo de la historia pueden tener líneas de continuidad o de ruptura. Por ejemplo, hay algunas rupturas que han sido muy drásticas con modelos de pensamiento anteriores, pero que uno puede ir rastreando algunos, podríamos decir,
disfraces o nuevos modos de continuar con esas matrices de pensamiento previas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en sociedades, por ejemplo, fascistas, ¿no? O en gobiernos que han sido fascistas. Luego ha habido una ruptura con esas matrices de pensamiento, ha habido cambios, pero sin embargo siempre hay algo que va quedando en ese vestigio que se va transformando y va apareciendo ese, digamos, discurso o ese pensamiento fascista en determinados momentos y en determinados aspectos de la sociedad. Y los marcos teóricos, los aportes científicos van alimentando en distintos momentos de la historia esa matriz de pensamiento dominante. Bueno, Argumedo hace una comparación o una diferenciación del concepto de paradigma con el de matrices. O sea, toma el concepto de paradigma de Kuhn. Ella lo que plantea es que para Kuhn esos paradigmas son específicos de la comunidad científica. O sea, para Kuhn solamente usa el paradigma para hablar de lo que ocurre dentro de la comunidad científica. Y propone que en la adhesión a un paradigma hay aspectos científicos y otros extracientíficos, podríamos decir. Es decir, hay aspectos académicos, porque el paradigma les resulta útil, porque el paradigma les ayuda a resolver problemas, porque el paradigma, estar de acuerdo en el paradigma, hace que el científico o el grupo pueda estar concentrado en aumentar el caudal de conocimientos, pero también hay factores extracientíficos que tienen que ver con, incluso Kuhn va a usar la palabra en su obra, que tienen que ver con la fe. O sea, hay algunos factores que son inconscientes, personales, psicológicos, que también influyen en que un científico, una comunidad científica adhiera a un paradigma y no a otro. Ay, pensé que habían entrado alguien, pero se ve que no sé qué fue. Un ruidito. Bueno, hasta ahí cómo estamos. Bien, todo bien. Bien, Bueno, profe. cualquier cosa me frenan, me interrumpen. Bueno, y distingue, porque Kuhn en su obra habla, o sea, usa también la categoría, el término matrices. Lo usa en determinados momentos, habla de modelo, paradigma, matrices, que bueno, no se sabe bien si lo utiliza como sinónimos o no, porque él después vuelve a retrabajar su obra y hace algunos escritos aclaratorios. Pero bueno, Argumedo toma el concepto de matriz como formas, digamos, de fundamentación teórica y metodológica que, digamos, predominan, podríamos decir, en determinada época, pero para ella no necesariamente, si bien digamos, lo científico aporta a esas matrices, la matriz excede el campo de lo científico, inunda la mente, digamos, el pensamiento de la sociedad en su conjunto. Y se va convirtiendo estos pensamientos, estos conceptos, estos términos, estas categorías semánticas en patrimonios culturales, en patrimonios colectivos, que incluso en muchas ocasiones aportan también a la identidad nacional, a veces a la génesis de determinados estados, de determinadas naciones. Y ella lo que le interesa es ir estableciendo líneas de continuidad a lo largo de la historia, de cómo esos patrones de pensamiento van, digamos, sobreviviendo, para decirlo de alguna forma, a diferentes cambios y se van transmitiendo de una generación a otra. A ver.
Yo no sé por qué, ahí sí, porque me aparece como una alarma y no sé qué es. Bueno, entonces Argumedo también en su artículo, en el artículo que ustedes tienen ahí para leer, retoma el concepto de episteme. El concepto de episteme, este término episteme es muy antiguo, viene de la Grecia clásica, incluso utilizado, por ejemplo, por Platón. Y de ahí es el origen etimológico de la palabra epistemología. Foucault recupera ese vocablo, digamos, griego y plantea que la episteme son estas formaciones, estas estructuras que subyacen a un campo de conocimiento en una época determinada. Pero la diferencia que propone Foucault con este concepto de episteme con Argumedo es que para Foucault no hay continuidades entre una episteme y otra. No es como, digamos, como una línea de tiempo como es la que intenta trazar Argumedo. Porque él lo ubica a la episteme en el campo del inconsciente, entonces es como que, digamos, desde el punto de vista, podríamos decir, del psicoanálisis, lo que tiene que ver con el inconsciente no sigue las mismas reglas lógicas que lo que está en el campo de la conciencia, con lo cual no puede accederse directamente, según Foucault, a la episteme. Por eso es tan difícil de poder analizarla. Entonces, bueno, Argumedo plantea este ejemplo de la episteme moderna y lo relaciona con las matrices de pensamiento, ¿sí? Para Argumedo, la episteme moderna tiene que ver, o en sus bases, podríamos decir, subyaciendo, contiene estas matrices de pensamiento, lo que tiene que ver con el liberalismo económico, la filosofía judía cristiana y el marxismo. ¿Sí? Esperen que vamos a ver si quiere entrar alguien más. Bueno. Entonces, Llamazares propone otro concepto que en realidad, bueno, ahora vamos a ver que ella lo aplica específicamente a la modernidad, que es el de entramado epistémico. A ella lo que le interesa es analizar el entramado epistémico del paradigma occidental moderno, ¿sí? O sea, qué es lo que está por debajo, qué es lo que está sosteniendo un paradigma que está absolutamente vigente, el paradigma de la modernidad, y define ese entramado como una red de concepciones, ¿sí? Esas concepciones están, digamos, conformadas por cuestiones perceptivas, cognitivas y valorativas. Entonces, de ese modo, conforman una visión determinada del mundo. Entonces, estos rasgos conceptuales que tiene el paradigma, en este caso el paradigma moderno, están interrelacionados. Entonces podríamos, digamos, para su análisis, podríamos decir de forma didáctica, podríamos ir, digamos, desarmando ese entramado, ese hilado, ese tejido, para ver cómo se fue armando esta red que dio como resultado el paradigma moderno, que está absolutamente, digamos, atravesando la cultura occidental. Entonces, ella plantea estos nudos centrales del entramado epistémico. El marco filosófico, que ella lo ubica como que la filosofía que subyace al paradigma moderno, siempre hablamos del paradigma occidental porque el paradigma oriental tiene otras lógicas, los paradigmas orientales, si bien no suelen estar muy estudiados en nuestras academias, tienen otras lógicas. Otro día, si quieren, podemos charlar de eso. El paradigma moderno tiene en su base el empirismo y el racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la modernidad propone una visión inductivista
de la ciencia, del conocimiento, y experimental. Ustedes se acuerdan que el método inductivo consistía en generalizar o realizar abstracciones o leyes o proposiciones generales a partir de una serie de observaciones particulares. Mientras más veces, más cantidad de observaciones particulares de una situación se dan, esto es lo que plantea el positivismo, más válida es esa ciencia, más válida es esa teoría científica, podríamos decir. Y el racionalismo, bueno, entonces, al darle tanta importancia a la observación, a la experimentación, al caso, a la observación del caso, a sumar cantidades de casos similares, esto se le llama empirismo, ¿sí? Y el racionalismo tiene que ver con, por ejemplo, el dualismo cartesiano, que es esta división que se plantea a partir del pensamiento de Descartes, de la filosofía de él, que es que se separa la sustancia del contenido, podríamos decir, que es el dualismo ontológico, y se separa, sería la forma del contenido, o la forma, sustancia y forma, podríamos decir, y el dualismo nociológico es la separación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Entonces, también se impacta en otros dualismos cartesianos, como por ejemplo la división cuerpo-mente, y otros pensamientos dicotómicos que tenemos en el modernismo, en la modernidad. Y, por ejemplo, dentro del racionalismo y del empirismo, de estas líneas filosóficas, lo que se propone para pensar el funcionamiento de los objetos de conocimiento en general es el mecanicismo. Y el mecanicismo es pensar que los distintos sistemas son mecanismos en el sentido del reloj mecánico, ¿sí? Que se articulan, y que el cuerpo humano es un mecanismo, y que el sistema ecológico es un mecanismo, y que la sociedad es un mecanismo, y es una visión de intentar pensar todos los objetos desde un punto de vista mecánico, como si fueran todos los objetos igualmente, digamos, que se estudian igual que una máquina, ¿no? Bueno, y después, con podríamos decir el falsacionismo, o podríamos llamar el neopositivismo, el positivismo retrabajado, por decirlo de alguna forma, también se suma a esta lógica de pensamiento la lógica deductiva. Se combinan el pensamiento inductivo con el deductivo. Entonces se genera un método de conocimiento más complejo, hipotético-deductivo, que combina ambas lógicas, ¿sí? Bueno, el dualismo y la objetividad, como, digamos, valores de esta filosofía, propone la neutralidad de la ciencia, propone la objetividad de la ciencia, por ejemplo, en la síntesis y el atomismo. O sea, pensar que para poder entender un sistema complejo basta con desarmarlo en sus partes componentes, analizar cada una de esas partes, y que con eso podríamos llegar a entender el todo. En la filosofía positiva, que es el aporte, podríamos decir, del positivismo. El positivismo intenta contrastar, diferenciarse de la ciencia de la Edad Media, donde digamos que en ese momento podríamos hablar de oscurantismo, y bueno, Comte, al proponer la filosofía positiva y la sociología positiva, intenta este modo de que le llama la ciencia positiva, de poder pensar
digamos, la utilidad y el pragmatismo de los científicos. También el positivismo viene con el tema de la cuantificación, de la probabilidad, es decir que cuando no puede, cuando ante una serie de observaciones individuales nos empezamos a encontrar con excepciones a la regla, empezamos a encontrar casos que no son todos casos iguales para poder generar la regla general, lo que aparece es de alguna forma, probabilidad o la proporcionalidad del fenómeno. ¿Sí? El fenómeno se presenta en la mayoría de los casos, en más del 80% de los casos. Entonces eso justifica que de todos modos hagamos una regla, aunque esa regla tenga excepciones. ¿Qué es lo que tiene de peligroso tanto control en la ciencia, sobre todo si es el método de las ciencias sociales? Lo que tiene de peligroso aplicar una metodología de tanto control, de variables, etcétera, que podría ser útil para algunos fenómenos de estudio a las ciencias sociales, es que lo que terminamos haciendo o intentando es controlar el comportamiento social y proponer o pensar que el ideal de una sociedad es lo homogéneo, lo simple, lo que no genere conflicto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la historiología, esta filosofía moderna lo que viene a plantear es la linealidad del tiempo. Como si la historia fuera una sucesión de hechos ordenados que ocurrieron según la historia oficial, digamos. Y bueno, otro riesgo que se corre, sobre todo en ciencias sociales, en intentar estudiar hechos sociales con un modelo analítico, es que caemos en un reduccionismo, ¿sí? Porque de tanto simplificar el fenómeno, terminamos estudiando una cosa que en realidad no es el fenómeno real, es una simplificación de ese fenómeno. Entonces, ella lo va a relacionar la ciencia, el control, con el poder. Es decir, que conociendo las normas de comportamiento de una sociedad, podemos controlar esa sociedad. Por eso la estudiamos. Bueno, hasta ahí ella Masares. ¿Queda alguna duda? No, profe, se entendió. Bueno, bien. Vamos a Gulner. Gulner propone el concepto de supuestos básicos subyacentes. Nosotros ya lo habíamos retomado en su momento porque es un concepto que Lores Arnaiz también lo trabaja en su artículo. Y él propone una serie de supuestos que estarían en la base de las teorías. Y él propone dos conceptos de postulaciones, que son las formulaciones que se explicitan, y los supuestos básicos subyacentes, que son los que no están expresamente formulados, y son la base de esas postulaciones, pero permanecen en el campo de lo, digamos, de lo implícito, de lo no dicho, de lo connotativo. Y propone que esos supuestos son de dos tipos: hipótesis acerca del mundo y supuestos sobre ámbitos particulares. Las hipótesis acerca del mundo son creencias más generales acerca del mundo que podría aplicarse a cualquier teoría. Son creencias primitivas que suelen transmitirse de una generación a otra y pueden ser existenciales y normativos. ¿Sí? ¿Por qué son normativos? Porque tienen un aspecto moral, ¿sí? Tienen un contenido moral.
Por ejemplo, en su artículo, Gullner analiza el tema racial, ¿sí? Los supuestos básicos que ciertas culturas o las sociedades tienen acerca de otras razas, por ejemplo, de la raza negra o de afrodescendientes, digamos, y que generan esos preconceptos en nuestros vínculos con las personas, por ejemplo, negras. Por ejemplo, en Estados Unidos, acá al no haber tanta población afrodescendiente, no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho escrito, libros incluso de educación, educativos, que relacionan la raza con la delincuencia, la pobreza con la delincuencia. Como que ser pobre, por así decirlo, sería un supuesto, un prejuicio, ¿no es cierto? Te da más probabilidades de ser delincuente. O ser negro te da más posibilidades de ser delincuente. Ese tipo de presunciones que son juicios valorativos y que en realidad no están explicitados, no se dicen, pero muchas veces son la base de algunas conductas de ciertos grupos sociales. Y después están los supuestos acerca de ámbitos particulares que son los que comparten quienes participan de un mismo ámbito. Son de aplicación menos general, más específico. Por ejemplo, podríamos decir los supuestos básicos subyacentes, los supuestos básicos de ámbitos particulares que comparten las fonoaudiólogas, por ejemplo. Y los fonoaudiólogos, perdón. Que por ahí cuando hay algún estudiante varón me obliga a tener que hablar en masculino. Entonces, las hipótesis acerca del mundo son supuestos que asignamos atributos a determinados miembros de una comunidad o de una raza, de una etnia, etc. Los adquirimos sin haber tenido experiencias con ese grupo, generan esos supuestos sentimientos hacia ellos y nos moldean nuestras conductas sociales o nuestras acciones sociales, ¿sí? Son muy difíciles de modificar. Ya les digo, Gullner lo analiza en relación al racismo, por ejemplo. Lo que decíamos más atrás cuando hablábamos de Lores, que los supuestos pueden ser inferidos, ¿sí? Pueden ser inferidos a partir de las teorías, a partir de los métodos, aunque requieren de todo un trabajo intelectual y sobre todo de conciencia, o un trabajo metacognitivo, podríamos decir, para poder analizarlos. Entonces, lo que propone Gullner es que cuando las teorías, cuando estos supuestos básicos dejan de operar, dejan de ser útiles, dejan de estar activos en una sociedad, se cambian por nuevos supuestos y esos supuestos hacen que cambien las teorías y las visiones del mundo. Propone Gullner que las teorías se encuentran sostenidas por estos supuestos que tienen gran soporte emocional. Y que ese soporte, que es emocional, que es subjetivo, que es a un nivel inconsciente, está moldeado y a su vez está compartida por la sociedad en la cual participamos de ese espacio. Y bueno, por supuesto que las metodologías que responden a ciertos sustratos teóricos, las metodologías no son cuestiones aisladas, siempre responden también a una mirada, a una perspectiva, también tienen contenidos ideológicos y subjetivos. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Dudas, preguntas, consultas de esto, de otra cosa, de lo que quieran, de lo que vienen trabajando, de lo que leyeron? Profe, hola, sí. Yo tengo una duda. ¿Los supuestos básicos subyacentes sería algo similar a lo que Foucault plantea como episteme?
Claro. Foucault lo plantea en términos digamos, hace una lectura, es similar el concepto, la diferencia es que Foucault hace una lectura de cómo esas epistemes en determinadas épocas van teniendo rupturas. Bien. ¿Sí? Y ay, no la puedo admitir. Ahí está, adelante. Gulner plantea los supuestos básicos en torno a las teorías que están en la base de los conocimientos en general, que en general las teorías se gestan en comunidades científicas, y los divide, los diferencia de otros supuestos, estos digamos, acerca del mundo y de ámbitos particulares, como que los diferencia, mientras que Foucault plantea de alguna forma que no pueden establecerse reglas o análisis racionales de las epistemes porque operan en el campo del inconsciente. O sea, Foucault, en definitiva, está más impregnado de una lectura psicoanalítica y los otros autores no lo están leyendo en términos de psicoanálisis. Por eso hay una pequeña diferencia ahí que es más de matiz, cuando tanto Lores Arnaiz, cuando habla de los paradigmas primitivos y de los técnicos, y hace esa discusión con Kuhn como Gulner, hacen todo este desmenuce, digamos, porque pueden analizarlo, porque no lo están pensando en términos, como lo piensa Foucault, más psicoanalíticos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Es un concepto similar, podrían ser análogos, pero la lectura que hace Foucault es, no podemos hacer una línea de la continuidad de las epistemes, porque para hacer eso tendríamos que pensar que el inconsciente se puede analizar de una forma lineal. Perfecto. Entonces, al hacer la lectura desde el punto de vista de Freud, más freudiano, él digamos, dice, sí, hay un epistema, hay un entramado que sostiene determinadas prácticas, determinadas teorías y determinadas mentalidades, para decirlo de alguna forma, pero dice, no podemos analizar por qué hubo una ruptura, por qué hubo una continuidad, o sea, no se atreve a hacer ese análisis. Claro. Bueno, gracias. De nada. Entonces yo quería hacer una consulta muy similar. Sí. Respecto, digamos, a la diferencia entre lo que serían los supuestos básicos subyacentes y las matrices de pensamiento. Bien. Bueno, digamos que los dos autores, al utilizar diferentes vocablos, por decirlo, de distintas categorías, tienen como, digamos, matices diferentes, ¿sí? No apuntan exactamente a lo mismo. Pero el tema de las matrices de pensamiento, ella lo vincula, Argumedo lo vincula con lo político y lo histórico, ¿sí? Ella lo que en ese artículo quiere de alguna forma demostrar, y es su intención, es que la mentalidad, la forma de pensar de un grupo determinado en un momento determinado, está de alguna forma condicionada por el proyecto político de ese momento. Entonces, la ciencia, los conceptos que se generan están de alguna forma, viste, ella usa esa palabra preñadas, como que dentro de esas ideas están dentro del proyecto político, está lo político, y a su vez, la ciencia, con lo que va produciendo, también aporta ese proyecto, hace como un ida y vuelta, y lo lleva más al campo de discusión a lo político. Mientras que Gulner no hace esa lectura, no hace una lectura tan, o sea, si bien lo lleva, dice que bueno, que son cuestiones ideológicas, que tienen base emotiva y que están en la base de una cultura,
no hace esa lectura llevado tanto al campo de lo político. Esa sería la diferencia entre los dos autores. Argumedo es argentina y Gulner es anglosajón, es estadounidense. Entonces, a veces cuando comparamos algunas lecturas, por ejemplo, Kuhn también es estadounidense, Foucault es francés, Foucault, bueno, tiene mucha militancia de lo que fue también la homosexualidad y los derechos de la homosexualidad. Ahí, digamos, tienen como distintos recorridos, hasta en lo político, que hace que sus discursos y sus lecturas sean otras. Por ahí Gulner y Kuhn son más lineales en la lectura que hacen, llegan hasta ahí, y tal vez Argumedo se anima a hacer un análisis de lo político, por ejemplo. Podríamos poner un ejemplo de lo que Argumedo propone, porque ella incluso nombra lo que es el modelo económico liberal. El modelo económico liberal propone un proyecto político, un proyecto de país, de Estado, de mundo, donde manda el mercado, opera el mercado. Y eso hay discursos científicos que lo toman, que hablan en esos términos, ¿se entiende? Yo, para poner un ejemplo, a lo mejor llevarlo a algo más concreto. Y hay otros discursos que son más colectivos, que son más sociales, que también están imbricados con lo científico. Cuando uno lee a un autor que habla de un tema, sobre todo en ciencias sociales se ve mucho, uno ve si el discurso está más orientado a lo colectivo, a lo social, a la justicia social, si está más orientado al mercado, ¿se entiende? Sí. Entonces vos suponete, vas a hacer un curso de algo que a vos te interesa en relación a tu profesión. Vos tenés de todo el rango, vos tenés a alguien que te vende un test que es una marca registrada, o sea, que vos para poder usarlo tenés que comprar, tenés que pagar una licencia, como si fuese McDonald's. Está ese, que es una forma de hacer una práctica o de promover un conocimiento, y está el otro que te dice que, bueno, que, no sé, en el otro extremo estaría, podríamos decir, generar el conocimiento desde la investigación-acción, o sea, meterte en una comunidad y ver qué es lo que surge de esa comunidad y qué sabe esa comunidad, y entre todos generamos el saber. ¿Se entiende? Entonces Argumedo está más parada ahí, en esa lectura. Y Gulner es como más básica la lectura que hace, no se mete en un nivel de análisis tan profundo. A lo mejor el concepto no es tan diferente en sí, sino la implicancia política, la lectura que hace cada uno, es lo que hace la diferencia. Sí, no sé si aclaré o oscurecí, pero... No, sí, claro. Sí, bueno, bien. Sí. Tenía esa duda de fondo, más que nada entiendo que se parecen bastante los contenidos o esto de leer lo que está subyacente, ¿verdad? Pero sí, la verdad que no lo había tomado, digamos, desde esa perspectiva, así que gracias. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si alguien más. Las que tomaron Durkheim o las que tomaron Morin van a tener para hablar mucho, porque esto es bien confrontativo con el discurso positivista, entonces van a tener ahí para armar algo. ¿Quieren que cortemos acá, que dejemos acá? Yo el lunes, todas las profes vamos a tener una clase de consulta virtual, después en breve vamos a subir los enlaces, que eso también puede servir cuando ustedes, en el momento que estén elaborando el parcial, elaborando los esquemas y eso, si quieren
se pueden conectar y ahí les sacamos, intentamos ayudarlos a sacarse las dudas. Así que esa instancia también la pueden usar. No es obligatoria, no tiene asistencia, pero está disponible en el horario del práctico. Profe, perdón, por las dudas porque no me acuerdo bien. En la consigna de